Hola, muy buenas tardes a todos y a todas nuestros vecinos de la Comuna de Santiago. Hoy nuestra invitada es Ana Luisa Yáñez. Ella es directora de la Subdirección de Emergencias y Protección Civil de la Comuna de Santiago. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y también le damos la bienvenida, bueno, más que bienvenida, el saludo a nuestros panelistas, Luis Araya y don Luis Cubillos. Hola a ¿Cómo todos. están? Yo creo que bien, agradecido de la presencia de la señora Ana Luisa, que es algo que nos deberíamos hacer mucho rato. Y bueno, mucha gente, como comentábamos delante, hablamos, no conoce qué es lo que hace la Subdirección de Emergencias y de Protección Civil. Dime tú, que eres la indicada, ¿a qué se dedica este departamento? Bueno, aprovechar de saludar a todos los vecinos y vecinos que nos están escuchando y ojalá que muchos jóvenes también. Yo contarles primero un poco de mí. Yo soy constructor civil, estudié en Valparaíso, saqué también la carrera de ingeniería, entonces nos dedicamos al tema de emergencia hace muchos años y nuestra dirección de emergencia y protección civil estamos trabajando alrededor de 32 funcionarios. Además, un grupo grande de conductores de la Dirección de Mantenimiento nos apoyan en nuestra labor y tenemos un montón de actividades que desarrollar, principalmente en atención para los vecinos. Atención de emergencia, por ejemplo, los destapes de alcantarillado, que hemos trabajado muchas veces con don Luis. Nuestros funcionarios se dedican a destapar los alcantarillados en forma gratuita en todos los CITES y los pasajes de la comuna que están con problemas de alcantarillado. Como ustedes conocen, las casas de Santiago hay muchas que son muy antiguas y ya los sistemas están obsoletos, están muy viejos y sobre todo además que hemos tenido los terremotos y con el pasar de los años cuesta mucho hacer mantención, por ejemplo, en las cañerías. Entonces es uno de los principales trabajos que nosotros tenemos en este momento en nuestra dirección. Aparte de preocuparnos de todo lo que es la gestión de riesgo en la comuna, ¿ya? Y gestión de riesgo hablamos tanto los riesgos naturales como los antrópicos, que son en el fondo los que produce la mano del hombre, podríamos decir, como los incendios, por ejemplo. Ese mismo punto Sí. me gustaría hablar contigo ahora. Bueno, tú sabes que todos los santiaguinos sabemos que hay mucho subarriendo abusivo, hay muchos CITES. ¿Cómo lo hacen ustedes en caso de incendios? ¿Cuál sería el método de prevención? ¿Ustedes han ido a CITES a hacer ¿cómo podríamos decir? O mejor dicho, yo creo que ¿qué servicio un CITE podría reclamar o solicitar al municipio, al departamento? Más que nada un registro. ¿No? Un registro de los CITES, Sí, una mira, prevención, una capacitación en caso de incendio. Sí, mira, también antes de entrar en los incendios, me gustaría decir que en Chile y en el mundo ha cambiado la forma de ver la emergencia como los incendios, de una manera de gestionar las emergencias. El primer paso lo dio la ex ONEMI, cambiando de ONEMI a SENAPRED, lo que era antigua una oficina de emergencia, pasó a ser el Servicio Nacional de Prevención y Gestión de Riesgo, ¿ya? Entonces ya no se trabaja con el concepto de emergencia solamente, sino que gestión de riesgo de desastre, como para reducir el riesgo de desastre. O sea, no llega, Entonces, que no sea después de. Claro, que no sea antes de solamente, qué. exactamente. O sea, es una prevención. Entonces, antes era solo emergencia, ahora es prevención y respuesta. Ya. Entonces, dentro de lo que es prevención es la preparación. Entonces, no se trabaja solamente con la municipalidad o los bomberos, que nosotros reaccionamos como los bomberos, hay que llamar, ¿no es cierto?, a los bomberos cada vez que hay un incendio. Pero lo importante es hacer un trabajo previo de prevención. Entonces, existe un sistema de gestión de riesgo de desastre en el cual trabajan, por ejemplo, la dirección de obra, la Videco, que tenemos que incorporar, ¿no es cierto?, las juntas de vecinos y siempre han trabajado con nosotros capacitándose. Los vecinos sí se capacitan en Santiago, hemos hecho una cantidad de cursos de Plan Familia Preparada, donde uno de los puntos, por ejemplo, es cómo prepararse frente a un incendio. También se hace, por ejemplo, los cursos de cómo usar el extintor. Hay muchos CITES que también tienen red húmeda, que también hay que trabajar para que
se trabajen en tener red húmeda o, por ejemplo, que los vecinos hagan un trabajo de revisar si están en buen estado los grifos de su sector. Entonces, no es un trabajo solamente de respuesta, sino que también es un trabajo de preparación donde los vecinos y vecinas deben reconocer su entorno. Por ejemplo, al reconocer su entorno tienen que también ver dónde hay propiedades en mal estado, dónde hay propiedades que están, por ejemplo, abandonadas, que se las puedan tomar y al tomársela pueden provocar un incendio, ¿no es cierto? Porque la gente trabaja, vive sin luz, prenden velas y se produce un incendio. Y también lo que tú decías, que hace muchos años tenemos una gran cantidad de casas que están en el fondo con muchas personas viviendo, son arrendadas por pieza y ahí la culpa no es de la municipalidad, sino que es del propietario, del dueño de la propiedad, que en el fondo arrienda sin hacer una mantención de la casa, sino poner a lo mejor interruptores especiales, cambiar el sistema eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Que en una casa donde podrían vivir 3 personas o 5 personas, viven muchas familias y cada una tiene un microondas, un refrigerador, un anafre, ¿no es cierto? Sí. Un secador de pelo. Sobrecargan en el sistema sí. eléctrico que no están adaptados. Las casas antiguas no están adaptadas para recibir tanta carga. Entonces se sobrecarga el sistema eléctrico y se producen los incendios. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer es un trabajo conjunto de todos los sectores y actores de la sociedad, donde todos juntos tenemos que ayudar para que no se produzcan los incendios. Porque los bomberos se preparan para atender los incendios, pero la idea es que no se produzcan. Entonces, la idea es de prevenir. Te puedo hacer una pregunta, Ana Luisa. Mira, ¿qué pasa en los sectores donde hay este tipo de situación, que hay mucho arriendo, subarriendo, y la gente no hace nada? Y obviamente pone en peligro a otros vecinos. Uno como vecina podría denunciar a este lugar que está subarrendando para que la municipalidad intervenga, por último eduque al arrendador. Sí, nosotros podemos hacer un trabajo preventivo porque nosotros no podemos ingresar a propiedad privada, no somos inspectores, pero sí podríamos intentar conversar con las personas, advertirles, tratar de conversar con algún vecino del barrio que los conozca, como para advertir que hagan mantención. A lo mejor nosotros no lo podemos obligar, pero sí le podemos decir, la historia dice que en Santiago hay por lo menos un incendio a la semana. Yo creo que ustedes escuchan los bomberos toda la semana y yo aprovecho de saludar también al Cuerpo de Bomberos de Santiago, que hace una gran labor día a día. Yo creo que es fundamental que toda la gente sepa el ABC de la emergencia, ¿no es cierto? La ambulancia, llamar al 131 de ambulancia, 132 los bomberos y 133 carabineros, y sobre todo los bomberos son los que más trabajan con nosotros, están atentos día a día. Incluso los bomberos nos pueden ayudar a revisar si existen en el fondo problemas en el sector, cada vez que hay un incendio. Entonces, el llamado es para que los vecinos, si ven alguna casa con problemas, se puedan acercar a su junta de vecinos, para que la junta de vecinos se acerque a nosotros o llamarnos directamente para denunciar estos problemas que hay. Que nosotros podríamos revisar, por ejemplo, con la dirección de obras si la propiedad está siendo, se podría incluso una propiedad declarar inhabitable, porque en el fondo era para que la habitara una familia, está siendo utilizada por más de una familia. Claro. Y bueno, y para los terremotos, ¿cómo opera el departamento? Por ejemplo, antiguamente está la operación Daisy que se hacía en los colegios y creo que ya cambió de nombre, ¿cierto? Sí, sí. Se llama, aquí tengo el nombre, Cooper. Sí, la Operación Cooper. Mira, yo siempre cuando hablamos de los terremotos, en general de la emergencia o de la gestión de riesgo, yo siempre creo que tiene que ser así como circular, como desde uno en círculo hacia afuera. Entonces uno dice, ¿dónde parto? ¿Dónde parto yo? Yo parto en mi casa. Entonces tengo que tener un plan de emergencia para mi casa. Y si tengo hijos, sigo como un plan de emergencia para mi hijo. Y ahí está el plan, en el fondo, el Cooper o la ex Operación Daisy, donde le enseñaban a nuestros hijos cómo evacuar en caso de un terremoto o de un incendio, que es diferente. Sí. Y también después, si tú vas extendiendo, vas agrandando, deberías tener un plan de emergencia en el barrio y un plan de emergencia en el trabajo. Sí, que debiese existir un plan. Lo que pasa es que hoy día dependemos mucho del teléfono. Y yo me he fijado que ante cualquier emergencia, no, el teléfono. Sí. Pero cuando no hay comunicación de teléfono, ahí se cae todo el... Claro. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una clase, que es la misma clase que está, si ustedes se meten a la página de Senapred, Plan Familia Preparada, existe ahí una parte donde dicen los pasos Plan Familia Preparada. Y una familia preparada, por ejemplo, debería tener los números telefónicos en un cuaderno, porque si se corta la luz
En caso de un terremoto, uno pierde la información de los teléfonos. Claro. Entonces no sabe. Entonces, y antes de eso, o sea, hay que tener una agenda telefónica con todos los teléfonos de tus contactos, de tus redes, porque es súper importante trabajar en redes. Y además, tener, por ejemplo, definido un punto de encuentro. Por ejemplo, si tú tienes hijos, tendrías que decirle a tu hijo, en caso de un terremoto, usted se queda en el colegio y no sale porque yo lo voy a ir a buscar, claro, o porque su papá lo va a ir a buscar. Y hay que hacer un plan familiar. Ahora, las familias pueden ser de la mamá con los hijos, el papá con los hijos, como sea la familia, pero se tienen que coordinar. O el abuelito, por ejemplo, que en caso de un terremoto, que el abuelito, si vive más cerca del colegio, tiene que ir a buscar al hijo al colegio. Y por eso es súper importante que los papás, yo les doy como el trabajo para la casa de decir, si usted tiene un hijo, preocúpese de que si en su colegio ellos practican el plan integral de seguridad escolar, que se llama, este con plan- evacuación y Disculpa todo. un poquitito, Sí. disculpa Luis. Este plan, bueno, que ahora se llama Cooper, por Francisca Cooper, que Sí. murió en el año 2005 en el tsunami de Asia, que estaba ella de luna de miel con su marido, y por eso se cambió el nombre de Cooper. Antes era mira, Daisy, ahora es Cooper por ella. Sí. ¿Qué es lo que hacen ustedes en los colegios? ¿Van a capacitar, por ejemplo, a los profesores, a los alumnos, alumnas de los colegios? ¿Cómo lo están haciendo hoy en día? Porque nosotros somos un país sísmico. Una vez en el año, ¿hacen ustedes capacitación en los colegios o han pensado en hacerlo? Mira, nosotros somos un departamento chiquitito y lo que hacemos es coordinar con educación de la municipalidad. Y educación se coordina con el Ministerio de Educación. Entonces, todos los años se hace un simulacro anual, donde todos los colegios participan en este simulacro, que es Plan Integral de Seguridad Escolar o Cooper. ¿Ya? Y es integral de seguridad porque tienen que participar todos los sectores y los actores. O sea, en un colegio tienen que participar, ojalá, los profesores, los apoderados, los niños, los bomberos, los carabineros, toda la gente del sector. Entonces, nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos el simulacro que se hace anual. La base el lugar del colegio fue un colegio que está en la calle Luis Cauciño. Ahí se hizo, hay imágenes, yo te las puedo compartir para compartírselas a los vecinos, y ahí se hizo un simulacro y llegaron los bomberos de la compañía, estaban los carabineros, estaba personal de seguridad, y se hizo un simulacro de incendio. Porque también uno puede poner, la emergencia puede ser diferente. Por ejemplo, cuando hay un simulacro de incendio, la idea es que todos los niños salgan inmediatamente del colegio. Sí o sí, salen a la calle. Porque hay humo, ¿no es cierto? Y tienen que evacuar. Y por la vía de evacuación. Por la vía de evacuación que está antes definida. ¿Ya? Claro. Pero en el caso de un terremoto, las indicaciones del Ministerio de Educación son distintas. No sé si han visto esas imágenes que hay que agacharse y cubrirse. Debajo de la Entonces, mesa. debajo de la mesa. Ahora, cuando no hay una mesa, los niños, cuando tienen estos muebles que son sillas que son incorporadas, Sí. la idea es que ellos se agachen y se cubran, ¿no es cierto? Si no hay una mesa que los proteja. Pero la primera idea es, en el fondo, mantener la calma y mantenerse en el lugar. Y sobre todo los profesores y los apoderados que deben conocer cuál es la historia del colegio. O sea, saber, por ejemplo, si es un colegio de adobe, un colegio que resiste a los otros terremotos que han habido. ¿Cuál es la zona segura? ¿Cuál es la zona segura, no es cierto? Y no llegar a sobresaltar. Y sobre todo también el mensaje para que se preocupen del Plan Integral de Seguridad Escolar en los colegios a la población migrante. Porque tenemos que entender que en nuestro colegio hay muchos migrantes de distintos países que no tienen tantos sismos como nosotros. Y no lo entienden. Y no lo entienden. Sí. Entonces, la desesperación de esos niños va a ser muy grande y la desesperación de los papás por ir a buscar a los niños va a ser muy grande. Y tú puedes tener, por ejemplo, un niño que puede caerse de las escaleras por correr porque no está acostumbrado, o un papá que puede tener un accidente en el trayecto por ir desesperadamente a buscar a su hijo. Claro, de hecho, para nosotros en YouTube siempre muestran que mira cómo los chilenos reaccionan a los terremotos. Tranquilo. Y como que están todos tranquilos, no, ya va a pasar. Es como común para nosotros. Esto en lo que es escolar y en lo que es vecinal. Ay, disculpa. ¿Cómo? Y además, por ejemplo, el año pasado hicimos en un colegio del barrio Yungay, también hicimos, sobre todo porque hay mucha población migrante, hay muchos alumnos. Hicimos también una feria de servicios donde le hicimos clase a todos los cursos. Por ejemplo, elegimos todos los quintos, le enseñamos y a mí me gustaría felicitar a los niños porque en realidad nosotros miramos a nuestros niños de quinto básico y uno piensa, son pequeños, pero entienden todo. Cuando se les contaba, se les preguntaba, por ejemplo, ¿y dónde hay un volcán?
Porque decimos, oye, pero en Santiago ¿estamos preocupados los volcanes? Sí, hay que preocuparse, porque los volcanes no están solamente en el sur, si Chile tiene muchos volcanes. Entonces en Santiago tenemos un volcán, por ejemplo, en el Cajón del Maipo, y que por supuesto que nos va a afectar si alguna vez hay en el fondo un problema. Entonces los niños lo sabían, o por ejemplo los niños estaban conscientes que si viven en Santiago, pero en sus vacaciones se van a la playa, ¿qué tienen que hacer? O sea, la experiencia es que si hay temblor y uno no se puede mantener en pie, tiene que evacuar. Y evacuar hacia, hay que mirar las zonas que están identificadas por dónde evacuar o subirse a los cerros. Uno no puede seguir en el auto en plano. Y se está estudiando también en Chile sobre la evacuación vertical. Porque si tú no alcanzas, si estás en un edificio, por ejemplo La Serena, si te vas de vacaciones a La Serena, si estás en un edificio de La Serena de más de 5 pisos y tú no alcanzas a salir, porque a lo mejor va a haber un caos en la costanera, lo que recomiendan por ahora es, si no hay otra alternativa, es subir más de 5 pisos, porque la experiencia en el extranjero es que los tsunamis por lo menos llegan hasta el 5.º piso. O sea, un edificio de 2 pisos no te puedes quedar. Sí, y esperando que soporte el edificio. Absolutamente. No tenemos experiencia con lo que va a pasar, pero te aseguro que entre que estar en la calle y estar en más de un 5.º piso va a ser mucho mejor. Claro. Bueno, y también... Yo tuve la oportunidad de viajar a Japón, a la localidad de Sendai, y visitamos un colegio que las únicas niños que se salvaron, los profesores de todo el lugar, fueron los del colegio, porque subieron a la azotea del edificio. Toda la gente del sector, es súper triste, pero toda la gente del sector murió y las únicas personas que del colegio se salvaron porque estaban sobre el 5.º piso, en la azotea. Y eso es un lugar, un memorial, donde se recuerda a todos los muertos del lugar y además se recuerda y de que en el fondo subiendo a un edificio uno se puede salvar la vida. Entonces, yo creo que en Chile nos falta tener más lugares de memoria, como para recordar los lugares donde, por ejemplo, en el sur han habido terremotos, cómo se ha afectado, cuánta gente se ha muerto. Nosotros tenemos la suerte de que en Chile no ha muerto tanta gente. Si pensamos en comparado, o sea, en los terremotos anteriores a lo mejor murieron 500 personas, pero comparado con otros países, la cantidad de muertos en Chile nunca ha sido tan alta. Y eso tenemos que agradecer, porque el sistema está acostumbrado, porque el sistema está un poco preparado. Nunca va a estar totalmente preparado, pero nosotros estamos un poco más acostumbrados a los terremotos. Tenemos como en la memoria a nuestro abuelo, claro, nuestro y la infraestructura también, la infraestructura resiste. Las casas. Tenemos casas que resisten, las casas de adobe resisten. Nuestra experiencia, por ejemplo, en el terremoto del 2010 fue que en Santiago tuvimos derrumbes parciales. Hubieron en el fondo zócalos, partes de techo que se cayeron en la fachada, algunos muros interiores, pero no hubo nadie. Hubo un puro caso, yo recuerdo, en el sector de la Junta de Vecinos de Don Hipólito Salinas. En ese sector hubo un derrumbe de una casa y murió una persona que estaba postrada. Un caso en Santiago de muerte por el terremoto del 2010. Y a mí me llamó la atención Solo uno. Que las casas antiguas de adobe, había muchas que se ladearon y quedaron ahí. Sí. Y yo decía, oye, están bien hechas porque no se derrumbaron, Sí, pero quedaron ladeadas. Sí. Yo les podría mostrar fotos del terremoto y donde hay muchas casas que presentan grietas, pero tampoco son grietas estructurales, siempre se puede reparar. También nosotros hemos tenido algunas experiencias con algunas casas que han hecho, por ejemplo, programas de rehabilitación, que la gente aprende a reparar su casa de adobe. O sea, sacando el adobe que existe, dejando la tabiquería de madera y reconstruyendo la casa. Oye, necesitamos esa escuela. O sea, sí. Yo me acuerdo que en el barrio Yungay había una escuela así que trabajamos y yo voy a averiguar qué ha pasado porque yo creo que hay que seguir teniendo esta idea y ahora como viene todo este cambio en la legislación, que esperamos que todo incorporación de Senapred y en el fondo las nuevas legislaciones también vengan, ojalá con presupuesto, porque a veces hay mucho presupuesto para seguridad, pero no hay presupuesto para hacer estos programas, por ejemplo, para que la gente repare sus viviendas. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que bueno sería que a las mujeres nos enseñaran no solamente a tejer en el colegio y a bordar, sino que nos enseñaran a reparar luces, a cambiar las llaves, sobre todo con los problemas que tenemos de alcantarillado. Sí. O sea, que bueno, gafitería, o sea, que bueno que todas las mujeres supieran que no hay que ensuciar, por ejemplo, cuando uno prepara comida en el lavaplato hay que poner la rejillita para que no ensucie uno el alcantarillado. Y además que abajo hay un sifón que se puede limpiar y que ojalá
el confort lo eche en un basurero y no en el alcantarillado, Claro. porque se va tapando. Pero nuestros funcionarios, cuando destapan el alcantarillado, encuentran lamentablemente de todo en el alcantarillado. Entonces, hasta toalla de papel, toalla higiénica, de todo. Entonces, Ana Luisa, hay que ayudar a cuidar. ha cambiado, o sea, últimamente se ha visto más que están tapados los alcantarillados. ¿Tú crees también porque hay más cantidad de personas en Santiago y Exactamente, la sí. migración quizás no saben y colocan a ellos, a lo mejor creen que todo se tiene que ir por el alcantarillado y no hacen un proceso como de reciclaje o botar cosas? Sí, por eso nosotros en el programa que hacemos de capacitación de Plan Familia Preparada, también uno de los puntos es hablar sobre incendio, hablar sobre terremoto y también hablar sobre el buen uso del alcantarillado. Sí, Ana Luisa, este programa que es de Plan de Familia Preparada, si la Junta de Vecinos quisiera decir, hoy quiero probar esto, ver cómo resulta, ¿cómo llega? ¿A dónde hay que mandar un correo? ¿Hay que llamar por teléfono? ¿Cómo Sí, se hace? mi correo es alllanes@muniestgo.cl y también lo pueden pedir en la Junta de Vecinos, que se comuniquen con nosotros o con los coordinadores de Videco, pero nosotros estamos disponibles para hacer clases de lunes a domingo. ¿Y con qué incluso. tiene que constar la Junta de Vecinos? ¿Tiene que colocar algún material? Nosotros llevamos el computador, llevamos el data, llevamos, si es necesario, telón, pero generalmente proyectamos en las paredes. Incluso en muchos CITES hacemos clases en el patio. Ya. En el mismo pasaje, ahí a veces hacemos las capacitaciones porque la gente participa mucho más. Sí, y A veces nos ve instalado ahí y ahí se acercan a... Yo una vez participé en una trabajar. charla que hablaban de que había que tener un plan de evacuación, pero estamos hablando de un edificio, y que ellos ya creo que por ley le exigen un plan de evacuación. Todo, como a existe la ley de copropiedad inmobiliaria en el cual los edificios tienen que tener un plan de emergencia. Claro. El problema es que no hay nadie que la fiscalice. Pero por otro lado, para si hay algunos administradores de edificios que nos están escuchando, me gustaría decirles que no es necesario que te fiscalicen el plan, porque si tú no lo tienes y hay un terremoto, o hay un incendio y alguna persona pierde la vida o tiene algún accidente, te podría demandar. ¿Y a quién va a demandar? A la administración del edificio y al comité de administración. Ya. Porque en el fondo no cumplieron lo que la ley dice. Porque ellos tienen que resguardar y tienen que insistir. A veces algunos administradores me dicen, pero señora Ana Luisa, yo invito de reunión, lo mismo que nos pasa a nosotros, y nadie participa, o nadie quiere ser, por ejemplo, jefe de piso o encargado de piso para la evacuación. Pero hay que buscar todas las maneras y tener el respaldo de que uno hizo todo lo posible, todo lo que estaba al alcance por capacitar. Claro. Porque tienen que hacer, yo siempre les digo, además tienen que hacer entrenamiento, partir por una evacuación, ver quién puede evacuar, dónde están los niños. A veces los papás trabajan y dejan a los niños solos. Entonces también la comunidad tiene que preocuparse y saber, como si hay niños solos en un departamento, preocuparse si hay un terremoto. Desde el punto de vista técnico, que bajen. en los edificios tienen la escalera que es contra incendio, que es presurizada, pero en los CITES que no tenían este pensamiento, ¿cómo uno puede decir, cómo hago un plan de emergencia? O sea, ¿cómo hago un plan Nosotros hicimos una experiencia con la Universidad Bernardo Higgins, en la cual ellos nos hicieron unos planes piloto para hacer planes para CITES. Entonces tenemos un modelo de plan de emergencia para CITES. ¿Sí? Porque ¿Existe? en el fondo, sí, claro, porque en el fondo tú tienes que mirarlo como que si el CITES fuera, en vez de ser hacia arriba, como que fuera acostado. Pero la única vía de evacuación es el comienzo. Entonces la idea es que la gente no se demore, en caso de un incendio, no se demore en salir, que salgan inmediatamente. Porque si el incendio es en la mitad del pasaje, tienen que salir por atrás, por escalera, o los bomberos los van a sacar por el techo. Y habría que tener... Y es súper difícil. Sí, porque... Pero habría que tener escalera. Hay algunos CITES que tienen, por ejemplo, que han postulado a los fondos concursables y que tienen, por ejemplo, extintores, tienen red húmeda. Y que se preocupan de que sus grifos estén en buen estado, pero la idea, en caso de un incendio, la gente tiene que salir. Y en el caso de un terremoto, la gente tiene que preocuparse de tener su casa en buen estado. Por ejemplo, nosotros siempre decimos que tu cama, no puedes tener detrás de la cama un cuadro, por ejemplo, porque te puede caer en la cabeza. Entonces tienes que encontrar cuáles son los lugares seguros en tu casa. Y un lugar seguro, por ejemplo, no es la cocina, porque en la cocina caen las tazas, los platos, los vasos al suelo y te puedes, en el fondo, caminando, arrancando, te puedes cortar, ¿no es cierto? Claro. En cambio, el dormitorio es un buen lugar, ¿no es cierto? Un lugar donde no hayan cosas que caigan. Y ahí, claro, está lo que es la propiedad privada, porque cada uno sabe cómo vive y, como dice
la vecina Tamara, de repente hay casas donde en una habitación tienen todo su mundo, tienen la cocina, tienen el dormitorio, tienen el living. Pero que no es tiene, una realidad. sí, es una realidad, Sí. pero si tú tienes un dormitorio, tu comedor, tu living, tu cocina, todo junto, lo que tienes que preocuparte es no acumular, por ejemplo, cajas con botellas de vidrio arriba que te puedan caer Claro. y eso te va a cortar, porque no te va a pasar nada. O sea, si el terremoto va a ser adentro de la casa y afuera de la casa, y afuera de la casa hay más peligro. O sea, también pueden haber explosiones de gas, igual pueden haber incendios, se pueden caer árboles, van a pasar los autos rápido. Entonces, lo más seguro es en tu casa. Pero si yo, por ejemplo, hoy día, nosotros estamos acá y hay un terremoto, yo te aseguro que si tú tienes un hijo, va a querer inmediatamente ir a buscarlo al colegio. Y va a salir y va a desplazarte por la calle. Claro. Ana Y no Luisa, te va a importar bueno, que esté el terremoto afuera Bueno, igual. Sí. Ana Luisa, mira, vamos a cambiar un poquito de terremoto. Sí. Y quiero hablarte del apagón del 25 de febrero. ¿Cómo operó la Municipalidad de Santiago? Mira, nosotros tenemos un protocolo de organización y funcionamiento de COGRI, porque existe un comité para la reducción de riesgo de desastre. Entonces, el comité está conformado por el alcalde, por la jefa de gestión de riesgo que estoy nombrada yo, por los carabineros y los bomberos. Esas 4 personas son los que son los principales en este comité. Y además con el apoyo de diferentes directores de la municipalidad y los servicios básicos. Pero el día del apagón, uno tiene que evaluar en el fondo quiénes participan, porque era una emergencia atípica. Si bien es cierto, es un corte de servicios básicos, pero no era solamente de la comuna, sino que era de todo Chile. Entonces, lo primero que hay que hacer en el fondo lo que nosotros hicimos fue juntarnos con el alcalde, la Dideco, Eleonora, que estuvo con usted hace poco, el director de seguridad, Arturo Urrutia, el administrador de municipalidad, Claudio Pontillo. Nos juntamos en el punto de encuentro que nosotros teníamos organizado, que era predefinido, que era la dirección de seguridad, que está en Erasmo Escala, donde tú en el fondo tienes equipos de respaldo, un generador, para poder tener electricidad, para poder escuchar las noticias, para estar viendo la televisión o escuchar la radio, que acuérdense que hay que tener un kit de emergencia con lo básico. Entonces podíamos escuchar lo que estaba pasando y nos dimos cuenta en el fondo que nosotros no estábamos solos, que era algo mayor, y cuando las emergencias son a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. Entonces ya no era una emergencia que dependiera solo de la municipalidad. Entonces en ese momento lo único que podíamos hacer era observar, tratar de comunicarse, los que tenían en el fondo. Nosotros nos podemos comunicar con radio con todos los funcionarios de la municipalidad, por ejemplo con los camiones recolectores, con todos los que tienen vehículos, y saber qué estaba pasando en la calle. Las personas de seguridad, nosotros teníamos un dron también en seguridad que estaba viendo cómo toda la gente se iba para su casa, porque así como la municipalidad despachó a los funcionarios, porque tampoco no teníamos mucho que hacer, la gran cantidad de funcionarios, salvo los de seguridad, ¿no es cierto?, algunos equipos de aseo, ¿Quedaron descomunicados? quedan incomunicados. Entonces, en el Sí. fondo era un tema de observación y sobre todo de coordinación con bomberos y con carabineros para ver qué estaba pasando. Porque los bomberos estaban trabajando, evacuando, por ejemplo, de los edificios la gente que estaba atrapada en los ascensores. Los carabineros estaban en distintos puntos de Santiago ayudando porque no habían semáforos. Entonces tenían que estar controlando el tránsito para que la gente se pudiera ir a sus casas. Porque lo que pasa en estos casos es que toda la gente se quiere ir a sus casas, no había metro. Entonces toda la línea de la Alameda había gran cantidad de gente. Entonces nosotros estábamos esperando y en coordinación con otras autoridades, el alcalde también tuvo reunión con otras autoridades del gobierno para ver qué estaba pasando y finalmente, como se comunicó por televisión, se definió que iba a ser en el fondo un toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana del otro día y no había nadie en la calle. Entonces es solo momento, en el fondo, una situación en que la municipalidad tiene que observar, atender las situaciones graves que se puedan producir en la comuna, que los carabineros y los bomberos nos dijeron que no habían, salvo lo que te dije yo de la gente atrapada, No pero se sabe. el prefecto Claudio Pavés nos informó que no había habido ningún accidente de tránsito y ninguna persona atropellada, por ejemplo, que eran nuestras preocupaciones. Sí, Quiero porque leer no un sabía poquito nada. algo que dice que en Chile hay muchos niños y niñas y personas electrodependientes. ¿Ya? Hay una ley, la ley 21.304, Lucas Riquelme, que dice que las empresas abastecedoras de energía tienen que tener un registro de las personas electrodependientes.
2. Se tiene que descontar de la cuenta los aparatos de uso médico. Y 3. Priorizar el suministro de energía. En este caso, entregar generadores. Esa es la prioridad, ¿ya? Y de esto se formó una agrupación que se llama Luz para Ellos. La Municipalidad de Santiago, ¿tiene algún registro cuántas personas electrodependientes hay en la comuna? Mira, existe una coordinación con el Ministerio de Salud y con la Dirección de Educación, y la Dirección de Educación se coordina directamente con ENEL, porque nosotros coordinamos, pero no estamos en todos los casos específicos. Entonces, lo que sí nosotros coordinamos es que esto exista. Y existe, hay una coordinación, todos los electrodependientes de la Comuna de Santiago están coordinados a través de Salud. Salud le informa a ENEL y también se pueden inscribir directamente a la página de ENEL. En ENEL tú puedes ver en la página que existe este apartado ellos se comunican con ellos, le exigen, y nosotros hemos visto muchos casos en que le entregan los generadores y las personas que están inscritas tienen sus generadores propios en sus casas. Analiza una consulta y la municipalidad interviene en esto, o sea, ayudan algo a las personas electrodependientes en caso que no tuvieran un generador. Sí. ¿Tienen ustedes algún sistema? Lo ideal es que sea a través de ENEL, porque es algo más específico, o sea, manejar en el fondo lo que es la corriente, la electricidad que necesitan todos los equipos electrodependientes tiene que ser con profesionales. Ahora, de todas maneras, nosotros ENEL nos dejó 6 generadores en caso que fallara algo. Y toda la gente que ya está coordinada con ellos tuviera algún problema, nosotros tenemos en la oficina 6 generadores listos para llevarlos. Yeah. Pero no sabemos nosotros cómo funcionan bien, porque debería estar, lo ideal es que se preparen antes. O sea, yo igual hago un llamado a todas las personas que conozcan a un electrodependiente que si no está conectado con salud, que lo haga y que también visiten la página de ENEL, porque ahí está toda la información para los electrodependientes. Nosotros no tuvimos ningún denuncio de que algún electrodependiente en la comuna tuviera problemas. También lo estábamos monitoreando dentro de todas las cosas que hizo el alcalde ese día, estábamos con todos. O sea, el alcalde estaba en comunicación con todos los directores. Pedimos que no todos los directores fueran, porque en el fondo también tú pones en riesgo a las personas en que, por ejemplo, cruzar la Alameda era complicado, andar en auto es más congestión, pero sí estábamos coordinando que no hubieran electrodependientes que no tuvieran en el fondo ayuda. Bueno, y ahora que se viene, faltan como 2-3 meses para el invierno, ¿tienen algún plan, algún consejo para las personas? Sí, mira, en la página web de la municipalidad nosotros tenemos el plan de emergencia y tenemos el plan de invierno. No lo tenemos actualizado este año porque es lo mismo el año pasado, que tenemos que cambiar la fecha, pero y ver qué otras cosas hay que mejorar de lo del año pasado. Pero en general nosotros tenemos una coordinación con, por ejemplo, la dirección de aseo comienza ya en enero, cuando barre las calles, también barre los sumideros para que en el fondo sacar la hoja y el agua escurra rápidamente. En Santiago no tenemos grandes problemas de inundaciones, pero siempre, por ejemplo, se aniega el paso a nivel Mata, a veces el paso a nivel Lira, entonces estamos permanentemente limpiando, porque llegan muchas hojas, se acumula a veces barro. Sí, yo tengo ahí entonces estamos ahí revisando. Yo creo que muchos vecinos de algunos se han dado cuenta que en algunas esquinas han sacado estos sumideros. Se los roban. Entonces, ahí andan unas personas con carritos, como bicicleta, y nosotros nos han contado los vecinos que ven gente que se los roban y los venden al kilo, porque el fierro está súper bien pagado. Entonces, y también roban los cables. Entonces cortan los cables y cortan los cables eléctricos, los cables de las compañías, se sacan el cobre y lo roban. ¿Qué hacen en ese caso? Las compañías son las responsables de su servicio. Pero en el caso de los sumideros, nosotros a través de la Dirección de Pavimentación de la Municipalidad reponemos los sumideros que se roban. Y estamos permanentemente recordando, por ejemplo, qué pasó el año anterior para poder, por ejemplo, por eso es importante, aunque a veces se demoran en contestar, pero llamar al 820-3011, porque a través de ese número los vecinos pueden pedir plástico. A veces dicen, pero ¿de qué me sirve el plástico? Pero es una medida provisoria mientras repara, cuando se da cuenta de que tiene una gotera en la casa. Pero si no, tiene que ir a la Dideco, presentar sus antecedentes sociales para que, por ejemplo, le ayuden a decir a dónde puede postular a un subsidio de mejoramiento de la casa,
para reparar el techo, para poner planchas de zinc. También, bueno, también hay muchos Cambiar las edificios hoy día planchas. y los que viven en edificios no entienden tampoco. Si los que vivimos en CITE o en casa sabemos la importancia del plástico, de hecho, Sí. todos luchan por los plásticos cuando... Pero tenemos para todos, porque el que la gente llame, la persona llame al 820-3011, a nosotros nos permite tener una estadística de cuáles son las solicitudes. Claro. Y además, por ejemplo, le entregamos a la Junta de Vecinos para que cuando la gente no tiene acceso a una red sí. social, ¿no es cierto?, a un teléfono, van directamente donde el presidente de la Junta de Vecinos. El presidente, nosotros le entregamos, por ejemplo, 15 cortes, ellos nos llenan una lista a quién le entregaron y nosotros volvemos a recargar en el fondo como de Perfecto. plástico. Plástico tenemos para entregarle a todos los vecinos que necesiten. Nosotros no le pedimos que nos manden un recibo, nada, sino que nosotros confiamos en que las personas que lo piden es porque lo necesitan. Se anota su root, su teléfono, sus datos y nosotros hacemos revisión aleatoria. Es muy buen servicio. Sí, la gente lo utiliza mucho. A veces critican, dicen, pero el plástico, ¿qué vamos a solucionar con plástico? Pero se entiende que es una medida provisoria para que cuando la gente detecta que su techo se le llueve, lo tape. Por lo general, y se provisoria- programe para reparar. Por lo general provisoria un año, porque hasta el próximo... Claro, hasta cuando vuelva a llover. pero mira, yo siempre le he dicho que a la gente que hay que hablar de gestión de riesgo. Sí. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la casa se llueve, porque cuando uno hace un plan para la casa, uno tiene que decir, así como planea comprar la comida, uno debería dejar un cachito de plata para reparar el sistema eléctrico, para cambiar un enchufe que está malo, para reparar el techo, porque a veces son cosas simples. No siempre hay que cambiar las planchas, a veces hay que poner, por ejemplo, tapagotera, o hay que cambiar el tornillo con la golilla que está en mal estado, ponerle silicona. Entonces, como las mínimas mantenciones que se hacen en los baños, que a veces a mí me cuesta hacerla, pero no me acuerdo. Mi hijo me dice en casa herrero cuchillo palo. pero hay que tener esa conciencia de que las casas hay que mantenerlas. Y yo me gustaría como también invitar a las mujeres que se empoderen cada día más en que las casas hay que mantenerlas y no siempre va a haber un hombre que mantenga las casas. Entonces la invitación es aprender a ver Ana qué Luisa, pasa con disculpa, el que la techo misma y- municipalidad haga ¿Sí? cursos de gafitería, Que haga de electricidad cursos, para las sí, mujeres, sí, con sí. horario flexible. Sí, Yo vamos lo a pedirle tomaría a al Videco, tiro, sí. porque me hace falta de Sí, repente. absolutamente. Y si no tienes que estar molestando al vecino y pagar por eso y que no está tan barato la gafitería. Oye, Ana Luisa, te quería preguntar en este tiempo, porque llevas mucho tiempo tú en el departamento, ¿tienes alguna anécdota, alguna historia que te haya impactado en todos estos años? Que tengas para contarnos. Un montón de anécdotas. Yo ya llevo una importante. 28 años en la municipalidad. De Santiago, mucha historia importante. Pero yo a veces me gustaría como también contar mi historia, porque me tocó también ser afectada por el terremoto, porque mi familia estaba en Iloca. Yo no había podido estar de vacaciones con ellos. Y me tocó trabajar en el terremoto con la presión de que mis hijos estaban en Iloca. Ellos después se fueron a Curicó y estaban en una casa que se derrumbó, que se cayó toda la fachada y ellos quedaron en el fondo damnificados. Los bomberos los tuvieron que rescatar. Y a mí me gustaría rescatar esta historia porque independiente de la comuna que sea, me gusta rescatar que las redes sociales son un apoyo súper importante para la familia. Mi familia, mis hijos estaban en la casa de una tía, adulto mayor, y los vecinos sabían que en esa casa, en Curicó, en el centro, la calle Chacabuco, estaba solita. Y después del terremoto fueron inmediatamente a auxiliarla. Y al auxiliar a esta adulta mayor, auxiliaron a mis hijos, Claro. que estaban en esa casa. Entonces, las redes comunitarias, las redes sociales, los vecinos son el mayor ayuda que uno puede tener. Entonces no hay que estar solo, o sea, uno tiene que estar con el vecino, saludar al vecino, comunicarse con el vecino, saber cómo se llama el vecino, qué necesidades tiene el vecino, porque cualquiera lo puede necesitar. Entonces yo siempre agradezco que los vecinos ayudaron a mi familia. Los vecinos también los llevaron a sus casas y los tuvieron de allegados en su casa mientras pasaba el terremoto. Y estuvieron por lo menos una semana de allegados. Entonces esa voluntad de un vecino de poder acoger a otro en su casa cuando el otro vecino está en el fondo damnificado, porque todos estamos afectados y esos conceptos son de Senapred, todos estamos afectados por un terremoto, pero hay gente que está damnificado y que pierde su casa. Entonces en ese momento
te digo que las redes de apoyo son lo que me ha ayudado a mi familia y por eso un llamado a que siempre tú seas cordial, que te preocupes de tus vecinos, que tengas redes de apoyo y sobre todo las juntas de vecinos que tienen la facilidad de saber que hay un vecino que te necesita, que en algún momento otro lo puede ayudar. Por ejemplo, a lo mejor cuando nosotros hemos hecho curso de primer auxilio, de uso de extintor, las vecinas me dicen, yo no sé usar un extintor, yo no voy a poder ir a lo mejor a rescatar a una persona que se le cayó un muro. Pero yo le digo, vecina, pero usted con su paciencia y con su buena onda, usted a lo mejor le puede dar consuelo, paz, tranquilidad a una persona que está afectada. Y no solamente en un terremoto, sino que también en un incendio. O sea, la gente cuando está afectada por un incendio sufre mucho. O sea, también después si me voy a Santiago, mi experiencia, llevo 28 años y si tú pensáis un incendio a la semana, imagínate la cantidad de gente que vive afectada por incendio. Incluso presidentes de junta de vecinos, también hemos tenido que fueron afectadas, no voy a decir el nombre, pero que también fueron afectadas por incendio y que lo han vivido en el fondo. Y hemos tenido en Santiago grandes incendios que ha sido muy doloroso porque a veces uno ha conocido a la familia y además encontrarte con una familia que lo perdió todo, porque eso es lo que pasa en un incendio, se pierde todo. Y además, por ejemplo, todos los vecinos quedan con el olor al olor del incendio típico y cuesta mucho recuperarse. Imagínate una casa que se quema en un sité, afecta a todo el sitio. Sí. Y ahora ya no existe como el concepto solamente, que era como un mito antiguamente, que era solamente en Santiago se quemaban las casas de los sité, o en las casas estas casas grandes que estaban llenas de personas con gran cantidad de gente. Ahora la mayor cantidad de incendios están en los edificios. Y si ustedes recuerdan las noticias de los últimos meses, todos los incendios en Santiago son en edificios. Yo he visto edificios que tienen como una manchita negra. Claro, y negra, se ve absolutamente. ¿Por qué? Porque ahí en el fondo la gente cocina y deja en el fondo prendido la cocina o, por ejemplo, hemos tenido incendios que han habido porque, por ejemplo, alguien deja cargado el computador encima de la cama y la cama, el computador se calienta y la cama a lo mejor tiene un cubrecama que es plástico. Disculpe, Entonces, cualquier Ana Luisa, chispita... ¿Don Luis tiene alguna pregunta? Porque usted vive perdón. en un lugar que... No, yo que estoy Franklin- escuchando, estoy bien entretenido porque para eso vino ella, para No, componer. es que usted vive en un lugar que también han habido muchos incendios, Sí, en las no, galerías. un barrio que en menos de 6 meses han habido 7 incendios, o sea, inclusive en una Pascua, un Año Nuevo, y hace poco se quemaron 3 casas en un pasaje. Sí. Pero por eso que esto lo que dice ella sirve, de la relación por social, supuesto. porque la misma gente va ayudando, va tratando de conquistar el daño que tiene, pues, o sea, la pena que le da a la persona. Claro. Y le da una pena social, le da una pena a todo el barrio de ver que algo se quema, que algo se pierde. ¿Me entiendes? Es por eso que son buenos estos programas así, de que la gente conozca el lado humano. Por eso que lo estaba explicando con alta atención, sobre todo lo que le pasó allá con el terremoto. Sí. Sí. Y además, por ejemplo, con Don Luis, yo creo que vivimos la misma experiencia cuando yo creo que la globalización también te enseña a estar como más informado. Entonces, por ejemplo, en Santiago nosotros estamos los grandes riesgos que existen en Santiago, no solamente son los terremotos, los incendios, sino que con Don Luis tenemos la experiencia de las inundaciones. Sí. Porque, aunque uno no lo vea, por ejemplo, cuando fue la inundación de la quebrada de Macul, ¿no es cierto? El agua se viene desde la cordillera, se viene y llega a la comuna de Santiago por el Zanjón de la Guada. Y en el Zanjón de la Guada, a la altura de Carmen, se desvió y por pendiente se vino a todas las calles de Placer, Biobío, Franklin, Pero Los eso Galpones, creo que está corregido ahora, porque hicieron el parque fluvial. pero y nunca se ha aprobado. Se ha aprobado, claro. Entonces no sabemos. Entonces siempre hay que estar preparados, siempre hay que tener... Pero fue grande la experiencia que tuvimos con Don Luis. Imagínate, en esos años, ¿de qué año habrá sido? No sé, 2000 y algo. Claro, 2000 y algo. Sí, Sí. yo no, Y en se este desvió el momento cauce. no me acuerdo Sí, bien. eso fue, se desvió el cauce. Sí, o sea... No, que era tan fuerte la presión que traía el agua, que era lo que hubiera habido que pasado. se abrió, bajó todo, se inundaron todos los pasajes donde había Don Luis. Todo eso se inundó, todo el sector de Franklin, y después nosotros logramos contener con sacos, pero ya lo que venía después. Claro. Pero la primera contención, o sea, la primera pasó. Y también, no sé si ustedes recuerdan, también en la Alameda, cuando fue en un invierno, que hubo una empresa constructora que no hizo caso de la alarma, de la alerta meteorológica,
hicieron unos trabajos en el río Mapocho arriba Sí, y se sí, vino todo recuerdo. el agua, inundó todo Providencia, los Providencia. subterráneos de los Sí. edificios, llegó el agua hasta la Plaza de Armas en Santiago. Y todo el sector del barrio Las Tarrias también se inundó completamente, los estacionamientos, todo. O sea, yo creo que la gente, los vecinos que están viendo el barrio Las Tarrias pueden recordar esa experiencia, el barro por todos lados. Ana Lucía, Entonces, disculpa, es mucho. y la pregunta del millón. ¿La Municipalidad de Santiago hoy en día está lista para para un catastro mayor? ¿Cómo me podría explicar eso? ¿Cómo lo harían en equipamiento? ¿Hay generadores eléctricos? ¿Hay personal capacitado para enfrentar algo grande? Yo creo que uno nunca puede estar completamente preparado. Entonces yo creo que día a día nos vamos preparando un poco más. Lamentablemente la municipalidad no tiene, por ejemplo, generadores para todos los departamentos o como para llevar generadores a todas las juntas de vecinos. Por eso en el fondo tenemos que tener sistemas de comunicación a lo mejor a la antigua, que incluso sirven más, como tener estas relaciones entre las juntas de vecinos, porque nosotros pensamos que, por ejemplo, si hay un terremoto, no va a haber claramente luz, y la comunicación va a ser, nosotros vamos a llevar un vehículo a cada junta de vecinos para comunicarnos directamente con los presidentes de las juntas de vecinos y recibir la información de los vecinos. Y también, los que nos están escuchando, es saber que también todas sus solicitudes las pueden hacer llegar a través de los vehículos de seguridad o las casetas de seguridad que están en la vía pública, que están también están al servicio de los vecinos. Entonces, nosotros estamos trabajando con todo este sistema de gestión de riesgo con los carabineros, con los bomberos, con las juntas de vecinos, con la empresa de servicios básicos, Agua Andina, Enel, Metrogas, Abastible, Lipigas, para que sigamos funcionando. Pero si hay un terremoto, siempre vamos a estar afectados. Sí. Siempre vamos a estar afectados. Por eso hay que partir por uno, lo que yo les decía, teniendo un plan personal. Porque no podemos decir que en un terremoto va a ser la municipalidad la que va a resolver el terremoto. No. Incluso con mi experiencia en Japón los vecinos tienen claro que por mucho que tengan recursos el gobierno le dice no vamos a llegar antes de 72 horas a atenderte. Porque así como tú vas a estar afectado, también los voluntarios de bomberos, los del hospital, todos van a estar afectados. Entonces uno tiene que preocuparse de uno y tener un kit de emergencia, ¿no es cierto?, con los elementos básicos que están en la página web de la municipalidad, que también los podemos recordar, pero uno tiene que prepararse con un plan familiar porque ya tenemos la experiencia de lo que pasa. Y la Entonces, municipalidad hay que actuar. no pienso darle, por ejemplo, a los adultos mayores un kit de emergencia, una linterna, puede ser con una radio, o una linterna o una radio, para por último los adultos mayores, que son personas que a lo mejor tienen menos recursos para comprarse ese tipo de cosas. Mire, el otro día estábamos conversando con la señora Hilda Cáceres, que es de la Unión Comunal también, y también lo podemos seguir trabajando con don... No, sí. Mientras más trabajen, mejor. Más, porque fue una idea que nos juntamos, porque la idea también sería que la Junta de Vecinos también postulen proyectos que podría ser tener un kit de emergencia para los adultos mayores. Entonces, que las líneas de proyectos fueran eso, porque la municipalidad no le puede entregar a un privado un extintor o un regalo, pero sí lo pueden hacer a través de las juntas de vecinos. Claro. Entonces, las juntas de vecinos postulan a los proyectos y las juntas de vecinos pueden entregar. Pero nosotros como emergencia no le podemos entregar algo de la municipalidad a un privado. Entonces, Sí, pero por eso están los podríamos fondos inventar concursables, ideas. proyectos. Por ejemplo, muchas veces, y hay muchos vecinos que han participado, nosotros en algún momento hicimos un convenio con Agua Andina, y Agua Andina, por ejemplo, hacía clases de primer auxilio Sí, y le CRP. entregaba un kit, le entregaba una mochila a los vecinos que participaban en las clases. El tema es que cuesta mucho que los vecinos participen. Nosotros incluso también postulamos un proyecto. Oye, y disculpe, teníamos si van a dar un muchas kit de emergencia, la gente va a participar. Hasta yo participaría Pero si me que, regalaran una oye, mochila. les dábamos un kit de Con kit de emergencia emergencia. Sí, yo porque participé. en una oportunidad y la gente no participaba. O sea, tuvimos una experiencia que teníamos clase para 25 personas y llegaban 15. En el Palacio Álamo, por ejemplo, hicimos clases, hacíamos, por ejemplo, 4 salas. En una sala estábamos dando primer auxilio, en la otra rescate, en la otra el uso de los extintores, y en la otra psicología de la emergencia, paralelo. Entonces la gente se iba cambiando de sala, hacía una, la otra, la idea es que pasaran por todos los módulos. Y la gente, 10 personas, también lo hicimos en el Carol Ursúa, que se llaman cursos CERT, lo hicimos con ONEMI. ONEMI entregaba los kits de emergencia a la gente, pero hicimos todos los cursos, pero vamos a tratar de seguir insistiendo, de postular a fondos externos
para poder entregarla a los vecinos, porque con fondos de la municipalidad no se puede. No, yo creo que sería bueno eso de postular a eso y nosotros comprometernos como Claro, dirigentes sí. de no que vayan 5 o 10 personas, por lo menos en cada junta de vecinos ir unas 30 personas Claro. cada curso. Sí. ¿Me entiendes? Pero eso sería bueno, dar un kit de emergencia a la persona y enseñárselo a usar, Sí. que sería lo mejor. En los mismos colegios puede ser que hay tantas personas que cuando van a buscar a sus hijos que vayan a una pequeña charla y ahí pasar el kit de emergencia. También lo Sí, hemos esa es la idea, tratado. que ellos Sí. tengan esas cosas. Bueno, Ana Luisa, se nos acabó el tiempo, te agradezco que hayas venido por tu buena voluntad. Toda la información que le entregaste a los vecinos fue harta y muy buena. Así que bueno, te damos las gracias. ¿Y quieren ustedes decir algo? No, fue ¿Despedirse? bastante ¿Un saludo? agradable la conversación y la importancia de tener a la directora de un programa tan básico como es la seguridad, o sea, la emergencia Es muy en Santiago. importante. ¿Me entiendes? O sea, que vale la pena de dar a conocer estas cosas y vale la pena también llevarlo a las juntas de vecinos. Ahora yo pienso que podríamos llevarlo a charlas o a cosas por el estilo. Absolutamente, así que quedamos comprometidos, Luis. Sí. Vamos a partir por su punto de vista. Sí, sí. Gracias. Todo lo contrario, un agrado. Sí.